prodigioso, prodigioso. A tu lado yo me siento poderoso, prodigioso, prodigioso. Tu amor es tan maravilloso. Hey, ¿qué tal, familia de Prodigiosos Podcast? Le hundí al botón de grabar muy accidentalmente, pero bueno, olvidémonos de eso. Estoy muy contento porque el podcast, Prodigiosos Podcast, celebra un año de haber sido iniciado. El primer episodio salió hoy, hace un año, o creo que un día, salió un domingo que corresponde a este domingo. Creo que fue el 7, ahorita estamos a domingo 7 de mayo, y si no estoy mal, el año pasado lo saqué un domingo 8 de mayo, entonces así cuadran las cuentas. De todas formas, el podcast cumple un año de haber sido lanzado. Y nada, ha sido un año de muchos aprendizajes, de entender cómo Dios trabaja a través de lo que es nuestro mundo, nuestro entorno. Hoy les vengo a tratar, el episodio de hoy se llama El momento de ser prodigioso, porque le decidí colocar así porque pues el podcast cumple un año, Prodigiosos Podcast cumple un año, y vamos a tratar un poco el tema prodigio, el concepto de prodigio. Y en esta ocasión yo les quiero hablar un poco de lo que es el prodigio, de cómo se puede ver reflejado en las distintas áreas de nuestra vida. Y nada, pero primero yo quiero empezar este podcast agradeciéndoles a ustedes por ser parte de esta audiencia, por ser parte y apoyar mi contenido durante un año que he venido durante este proceso largo de estar en YouTube, que en YouTube estoy más o menos unos 4 años, que empecé como que con la onda de la música, pero no muy bien hecha, una música pues grabada muy caseramente y de muy bajita calidad, por decirlo así. Yo escribo canciones, yo compongo, pero me alejé un poquito de la música porque quería brindar un contenido de mejor calidad y no lo podía hacer a través de la música, lo puedo hacer a través del podcast, un contenido de más calidad, por decirlo así. Y por ende decidí cambiar por completo el contenido a un podcast y predicar la palabra a través de estos medios que son de tanta bendición. Contarles un poco de la historia de Prodigiosos Podcast. Este episodio más es un poco por eso, como por contarles cómo Dios se vino revelando a través de Prodigiosos Podcast, cómo me vino ayudando, cómo me vino instruyendo en el propósito y en el llamado de hacer este podcast para la edificación del reino. Como les comentaba, yo empecé haciendo música, empecé grabando en mi celular canciones, cantando música urbana cristiana, escribiendo y componiendo. Empecé lanzando canciones de mi testimonio, empecé lanzando canciones de crítica social, me fui un poco más a la crítica social, un poco centrada en Dios, pero tirando pollitas un poco. Después empecé con temas un poquito más cristocéntricos como tal, porque fíjate que de mis primeros temas fue el testimonial, largo proceso, pero ya de ahí empecé como que a hacer otra canción que se llamaba Sistema. Esa canción Sistema iba un poquito como con esa puya de que no quiero más sistema, el sistema de este mundo y ese rollo como que la crítica social. Otra canción que se llama Está Cerca,
que habla sobre el fin de los tiempos, como que la crítica que tenemos que arrepentirnos y todo esto. Y empecé así, y empecé a llevar el mensaje como que muy así como que muy fuerte, ¿no? Luego empecé a conocer más gente, empecé a conocer más músicos. Ya de ahí surgió el álbum Transforma. Realidades fue un parteaguas en mi proceso personal, en mi camino como predicador y como con el llamado, ¿no? Porque ahí conocí a esta gran cantidad de raperos cristianos de distintos lados de Sudamérica. Y ya consecuencia es una palabra muy fuerte, consecuencia no me malinterpreten, ya como que a raíz de eso, a raíz de conocer a los muchachos de Realidades, vine a conocer más raperos a través de otro grupito que se llama Músicos Cristianos, en el cual fuimos formando una gran familia. Fui conociendo, aparte de los muchachos de Realidades, otros raperos cristianos y otros cantantes que tenían un llamado por parte de Dios, y nos fuimos haciendo amigos. Y bueno, todo esto empezó y luego yo me retiro de la música, no hago más música, me saco completamente de eso porque no me sentía bien haciéndolo. O sea, sí tengo una pasión musicalmente por el género urbano cristiano, por querer expresar ciertas cosas a través de rimas, escribir canciones, me gusta, pero no tenía y de hecho no tengo los implementos necesarios para hacer música como tal. Y pues ya de ahí vengo a lo que es el camino de empezar a hacer devocionales, prédicas, podcasts. Lo del podcast, básicamente yo quise hacerlo del podcast porque yo veía como que ciertas figuras que yo admiro dentro de la música cristiana, por decirlo así, dentro del movimiento cristiano, que yo admiro que hacen podcast. Kimi Richards y Daniel Jaguar con Latido Podcast, Juan Diego Luna, que tiene un podcast, Corazón de Luna, Vida Encontré podcast de Majo y Dan. Entonces empecé a ver esta onda de los podcasts en el movimiento cristiano, y yo dije, ok, a través de conversaciones, a través de conversar con la palabra de podcast, yo puedo empezar a hacer algo por seguir predicando y por seguir edificando y por seguir manteniendo mi propósito. Y ahí es donde yo veo la mano prodigiosa de Dios, porque yo estaba abrumado en cierta forma, yo estaba triste porque me tenía que retirar de la música y porque ya no aguantaba un disco más, por decirlo así. No quería seguir con eso, porque no era porque no me gustara la música, sino porque yo no la estaba haciendo como debería hacer. Entonces empecé con este rollo del podcast y hasta la fecha sigo con esto, y ahí es donde veo yo la mano prodigiosa de Dios. Ahí es donde yo veo la mano bonita de Él, la mano increíble de Él, porque Él me sustituyó el contenido de música por el contenido del podcast, y yo pude seguir manejando mi propósito, haciendo canciones, sino haciendo prédicas, y pude seguir con este camino, y no me salí del propósito. No es como que me salí de predicar y hallé otra forma para seguir llevando el mensaje de salvación. Y de algún modo me contenté un poco más por eso, me animé, empecé a llamar invitados, como que venga, empecé con esa onda porque ya estaba un poquito más animado, porque yo sentía de parte de Dios que estaba más con un llamado más firme con lo del podcast. Entonces empezó la primera temporada, empecé a dialogar en los capítulos con personas que admiro mucho. Prácticamente el nombre de Prodigiosos Podcast
Bueno, te lo voy a explicar para hablar un poco también del tema del prodigio. Es como que quise contar esta historia porque esto va muy abarcado al prodigio, porque yo considero que Dios hace cosas tan increíbles y revela propósitos de maneras tan increíbles e impredecibles que uno queda asombrado, impresionado, y yo en cierta forma, cuando no hallaba qué hacer, cuando estaba abrumado porque me tenía que salir de la música, porque ya no podía seguir haciendo música, llega lo del podcast y Dios en alguna forma fue fiel, fue bueno y me siguió encaminando a caminos increíbles y a caminos prodigiosos que solamente Él puede hacer. Dios es un Dios prodigioso, es un Dios increíble. Y bueno, básicamente eso es lo prodigioso. La palabra prodigio son sucesos increíbles, inexplicables, son sucesos completamente sobrenaturales que no puede explicar la ley ni la naturaleza humana. Eso es lo prodigioso. Y cuando de un momento a otro tú sientes que todo está perdido, Dios viene y te sustituye lo que crees que tienes perdido y te da algo mejor. Dios hace cosas prodigiosas constantemente y no nos damos cuenta. Vemos lo prodigioso en cualquier aspecto de nuestra vida. El hecho de levantarte y respirar ya es algo increíble, ya es un milagro por parte de Dios, porque en un planeta donde vivimos con el aire contaminado, con la maldad de este mundo, con la inseguridad, con muchas cosas que pasan, ya el hecho de levantarte de tu cama y respirar es como que ya Dios, ya tú eres un poquito más consciente de la misericordia de Dios y decir: gracias Dios porque me levanté, tú haces cosas prodigiosas, me diste una vida prodigiosa y la estoy viviendo y tengo ganas de vivirla. Entonces, de alguna manera, Dios nos coloca pruebas. En la prueba alcanzamos una maduración y empezamos a ver cosas sobrenaturales que nos hacen ser más conscientes, pero a la vez Dios nos va premiando y nos va dando algo mejor de lo que ya teníamos antes y hacernos evolucionar, hacernos ser mejores personas, ser mejores individuos, ser como Jesús. Y lo bonito del prodigio de Dios, de la mano prodigiosa de Dios, es que aparece cuando tú menos lo esperas. En mi caso apareció en un momento en el que yo estaba abrumado, estaba triste, estaba ya con el ánimo bajo, estaba con la nota baja porque pensaba retirarme del canal y todo, pero se dio esto del podcast, se dio esta idea del podcast y de alguna manera pude seguir con el canal y pude seguir predicando. Y ahí es donde uno ve las cosas increíbles que hace Dios. Básicamente, yo conversando con los muchachos, con las personas que he invitado al podcast, con gente que admiro mucho, ellos me daban su definición de lo que era ser prodigioso. Y todos tienen visiones diferentes, pero que se pueden conectar. Hablábamos, bueno, antes de hablar de esas definiciones, les voy a leer un versículo. El versículo es: muchas son, oh Jehová, Dios mío, las maravillas que tú has hecho, y muchos tus pensamientos para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si yo los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Salmos 45. Aquí se dice, hay un nivel de asombro porque se dice: Dios mío, muchas son las maravillas que tú haces. Piensas en nosotros. No hay nadie que se compare contigo. Y ahí se está dimensionando el prodigio de Dios en ese versículo, como que no hay nadie que se compare contigo, tú eres increíble, tus maravillas son inexplicables.
Y ahí es donde se llega a un nivel en el que uno dice, Dios es increíble. Conversando, como dije anteriormente, con personas que admiro mucho, con personas que aprecio demasiado y que son mis hermanos en la fe, ellos dan sus siguientes definiciones de lo que es ser prodigioso, que es la pregunta que hice en la primera temporada. Entonces, Axel Z decía, Axel Z, episodio 2, antes y después de Cristo, si quieres pasar a verlo, está en mi canal disponible, episodio 2, antes y después de Cristo. Alguien prodigioso es alguien que tiene a Dios en su corazón, Axel Z. Mano, Axel es una persona que tiene un muchacho que tiene un testimonio increíble de cómo Dios restauró su familia, de cómo Dios metió su mano prodigiosa en la vida de la familia de Axel. Es un muchacho que ha pasado por muchas cosas, pero que a su edad, 16 años, es un muchacho maduro, con un enfoque muy bien puesto. Yo admiro mucho a ese muchacho, yo admiro mucho a este joven porque con todo lo que él pasó, él puede decir que tiene una vida prodigiosa, que Dios hizo cosas increíbles en la vida de él, y que antes de Cristo él no era nada, pero ya teniendo a Dios en su corazón, como dice él empezó a cambiar el chip, su familia empezó a cambiar y empezaron a pasar cosas prodigiosas. Entonces, alguien que tiene a Dios en su corazón es alguien prodigioso, y es alguien que ve la mano prodigiosa de Dios, y me encanta este concepto de Axel Z. Más adelante en el episodio 5 conversaba con David Saavedra de Argentina, y ya van 2 argentinos invitados. Yo tengo una conexión bien fuerte con Argentina, es como que conozco bastante gente de allá, conozco personas que me han aportado mucho, amigos. David Saavedra decía, la gracia de Dios hace a alguien prodigioso, ser prodigioso en la gracia. Él comentaba que, por ejemplo, tú puedes ser prodigioso por gracia en muchos aspectos. Por tener la gracia de Dios, obviamente tú puedes ser prodigioso, puedes ser visto con respeto, alguien increíble porque Dios te hace eso, ¿no? La gracia de Dios causa que tú reflejes el prodigio y el concepto de prodigio en tu vida, que las constantes cosas que hace Dios en ti y la gracia que se refleja en ti de parte de Dios hace que tú seas prodigioso. Y aquí se refleja muy bien, por ejemplo, él da un ejemplo terrenal, pero él decía ser prodigioso, por ejemplo, delante de un rey, por ejemplo, digamos, delante del rey de España, que el rey vio gracia en usted, lo vio como un muchacho agraciado, lo vio como un muchacho bueno, y le cayó bien al rey, y es como que tiene una gracia delante de ese rey que lo hace prodigioso a usted, así mismo es con Dios, con el Rey Celestial. Tú tienes gracia delante de Dios y Dios te ve con esa gracia, te ve con ese amor que lo caracteriza a Dios y inmediatamente te hace prodigioso y te cubre con esa gracia que te hace prodigioso. Y aquí quiero tocar otro punto. Es como que lo que decía Sereno en el siguiente episodio. Bueno, voy a hablar un poco también antes de pasar a lo de que decía Sereno. Si no han visto el episodio 5 con David Saavedra, el arte de ser sincero, también los invito a verlo. David Saavedra tiene un concepto muy bien estructurado, lo que es el concepto de sinceridad. De hecho, todas estas cosas que vinimos hablando, yo considero que estas temáticas, por ejemplo, de tener en cuenta de que antes y después de Cristo cambiamos, como decíamos con Axel Z,
de que después de Cristo, ya teniendo a Cristo en nuestro corazón, somos prodigiosos, como decía anteriormente. Y es como que todas las temáticas llevan a eso. Como que el hecho de que en cada área de nuestra vida podemos ver reflejado a Dios y su prodigio. En el caso de David Saavedra hablamos un poco de cómo la sinceridad, de que ya es como que increíble en un mundo lleno de tanta gente falsa, de tanta gente doble cara, de tanta gente que no es verdadera, que no es sincera. Es ya increíble y ya es muy prodigioso y muy raro, muy increíble encontrar personas que verdaderamente sean prodigiosas en ese sentido, que tengan el prodigio de la sinceridad, que sean puros y transparentes como lo sería Jesús. Entonces, cuando tú eres sincero y cuando se refleja la sinceridad y la pureza en ti, tú empiezas a ser prodigioso. Él comentaba ese asunto de la gracia, el concepto de la gracia en el prodigio. Y me llamó mucho la atención porque, claro, cuando uno es prodigioso delante de Dios, cuando Dios haya gracia y cuando Dios deja caer su gracia en nuestras vidas, se ve más reflejado el prodigio, se ve más reflejado lo prodigioso que podemos llegar a ser. Yo tengo un respeto inmenso por Saavedra, también cada persona que va pasando por el podcast, los invito porque veo un potencial en ellos, y personalmente David Saavedra lo admiro mucho porque Dios le dio una gracia, para hacer música, para producir, le dio una gracia con la madurez, porque es una persona muy madura, que tiene sus conceptos bien, que la tiene clara, es una persona que la tiene clara. Y yo admiro mucho a Saavedra porque es un ejemplo como persona, es un ejemplo de madurez, es un ejemplo de lo que es la disciplina, digo yo admiro mucho la constancia de David Saavedra, y eso es algo que lo asombra a uno, y que ya él gane como que cierto prodigio, como que se llega a ver en cierto modo prodigioso en lo que es él. Y él tiene una gracia especial. Que a mí personalmente me hace admirarlo mucho como persona. Básicamente este episodio es para contarles un poco de lo que ha sido el proceso de Prodigiosos Podcast. El proceso de Prodigiosos Podcast y la temática de prodigio, cómo se va revelando la temática de prodigio en lo que es Prodigiosos Podcast. Entonces, yo veo el prodigio en muchas cosas, en cómo empecé, en cómo Dios me restituyó lo del cambio de la música al podcast, en cómo estoy conociendo a estas personas y las admiro, y cómo me asombro de ver un prodigio en ellos. Entonces veo el prodigio en las personas que invito, en las personas con las que converso, en lo que Dios hace a través del podcast, en lo que Dios me va hablando a través del podcast. Y bueno, les estoy hablando un poco de los conceptos de prodigio que me habían dado los invitados anteriormente. Viene ya Sereno, otra persona que admiro bastante porque es una persona que, aparte de que tiene una gran voz, de que hace muy buena música, y de que tiene esa gracia también para hacer música como la tiene Saavedra también, que tiene una gracia, que Sereno también tiene una gracia especial en su voz. Sereno tiene una gracia especial para transmitir música de una manera tan genuina que se ven muy pocos artistas. Y Sereno me comentaba, ser prodigioso es tener talento natural que sobrepase las reglas, talento que solo da Dios. Y claro, es un talento que sobrepasa las reglas, un talento prodigioso que lo traes, es talento natural, y de por sí ya es prodigioso porque Dios lo implantó en ti con un propósito que sobrepasa las reglas,
que sobrepasa el entendimiento de las personas. Si tú dices, ¿cómo Dios usa este muchacho? ¿Cómo Dios usa esta persona? ¿Qué talento tiene esta persona para transmitir a Jesús? Entonces, es un poco eso, es ser prodigioso. El talento natural hace que se vea el prodigio de Dios y que se vea lo prodigioso de Dios a través de nuestras vidas. Y como te digo, lo prodigioso es algo que sobrepasa las reglas, que sobrepasa el entendimiento, que no se puede explicar en nuestra naturaleza humana. Entonces, todo esto se relaciona con lo increíble que es Dios, y ese talento es bueno, es de parte de Dios y es prodigioso. Pero aquí hay una cosa con el talento natural que quiero tocar en la conversación. Muchas veces yo noto una realidad, y es que nosotros vivimos comparándonos porque vivimos con esa ansiedad de que queremos hacer muchas cosas, ¿no? A mí me pasó, yo quería hacer canción tras canción, quería hacer video tras video, quiero hacer esto, quiero moverme en esta área, quiero ayudar en esto, quiero edificar en esto, y hacía muchas cosas a la ligera por hacer resaltar mi talento y pues llevar el mensaje, ¿no? Y el tema del talento natural es como que muchos dirán, bueno, pero pues es que yo no tengo talento, yo no tengo talento natural, yo no tengo talento en nada. Hay personas que son prodigiosas y otras que no, y otras que no, y otras que sí, y tú podrás decir eso, pero la realidad es que no. Dios te trajo con un propósito que tienes que descubrir, y tú en algo debes tener talento natural, ya sea siendo como, no lo podemos aplicar simplemente al concepto de iglesia. Tú puedes tener talento para la carpintería, para tener mucho conocimiento en ciertos temas. Puedes tener talento natural cantando, tener talento natural en locución, tener talento natural en cualquier ámbito de la vida, y lo puedes usar para bien. Entonces, la invitación a través de esta intervención es como que no nos vivamos comparando, no nos vivamos, por decirlo así, acomplejando que porque esta persona tiene un talento que yo no tengo. Esa persona tiene un talento que yo no tengo, pero yo tengo un talento que esa persona no tiene, y los dos tenemos propósitos diferentes, los dos tenemos propósitos distintos que aportan de distinta manera al mundo. ¿Tú te imaginas donde todos fueran músicos? El mundo sería un desastre, porque si solo hubieran músicos o si solo hubieran carpinteros, si todos los 8 billones de habitantes de la Tierra fueran carpinteros, o solo si los 8 billones fueran médicos, ¿cómo haríamos para comprar un pan? ¿Dónde hay un panadero? ¿O cómo hacemos para comprar una casa? ¿Dónde está el que vende las casas? ¿Cómo hacemos para buscar ayuda de un psicólogo? ¿Dónde está el psicólogo? Entonces, cada persona aporta desde su talento, desde el talento natural que le dio Dios, y es prodigioso en cierta forma, y es prodigioso en el área que tiene que ser prodigioso. Y me encanta ese concepto de Seleno del talento natural, porque sí, una persona prodigiosa tiene talento natural, pero el talento natural que tú tienes es distinto al del otro, y es vital entender eso. El concepto de talento natural también me gustó mucho porque refleja mucho lo increíble que podemos llegar a ser y las cosas que podemos llegar a emplear a través de Dios, lo increíble que podemos llegar a realizar. También hablaba un poquito con Mr. Pande sobre este tema, ¿no? Una cosita que se me escapó en el asunto del talento natural. Muchas veces yo estoy leyendo un libro que se llama Elimina la prisa de tu vida, de John Mark Comer, y él resaltaba en ese libro de que nosotros nos acumulábamos de tantas cosas que hacer que al final
nos desvanecíamos. Y al desvanecernos, nuestra luz se cae, nuestro prodigio se cae. Entonces es como que centrar bien el propósito y las prioridades y ubicar bien el talento natural, porque con todo no podemos hacer de todo, absolutamente todo no lo podemos conocer, todo no lo podemos emplear. Nosotros tenemos un propósito y ese propósito es en el que tenemos que establecernos. Obviamente hay personas que están para hacer múltiples cosas, pero hacen varias cosas, pero no hacen todo. Pueden hacer varias cosas porque tienen esa capacidad, Dios les dio esa capacidad de hacer múltiples cosas, así como les dio la capacidad a otros de hacer una sola cosa a la vez, pero no van a hacer todo. Entonces es importante cuidar nuestra salud mental al emplear al saber llevar nuestros talentos a cabo. Antes de ir al tema de Mr. Pande, también pues puedes encontrar el episodio 6, piezas divididas con Sereno, en mi canal. La razón principal por la cual yo admiro tanto a Sereno es que él tiene, aparte de que tiene un talento natural para cantar, tiene un conocimiento bíblico y un conocimiento de la vida que yo a Sereno lo puedo llamar ahorita, le puedo escribir y él le puedo hacer una pregunta y él me la responde con una sabiduría. Es una persona muy preparada bíblicamente, muy preparada en lo que es el conocimiento, tiene mucho conocimiento, es prodigioso en conocimiento, es prodigioso en lo que es saber dar un consejo, en saber ser amigo y reflejar el amor de Dios a las personas. Y yo admiro mucho a Sereno por eso, porque el conocimiento que él usa no lo usa para destruir. El conocimiento que él tiene no lo usa para hacer daño, sino que lo usa para edificar. Y Dios le dio un gran don, un gran prodigio con el asunto de conocer cosas, de saber cosas. Y eso me hace mucho admirarlo a él. El valor y la identidad que tienes te hace ser prodigioso. Mr. Pande. Mr. Pande decía algo muy importante, y es que el valor y la identidad que somos, cada quien tiene una identidad distinta, una identidad diferente a la de los demás. Cada quien tiene su identidad y su personalidad a su modo, y eso nos diferencia de los demás y nos hace sobresaltar, salir en el asunto del prodigio si tenemos la identidad de Dios como principio. Todos tenemos personalidades distintas, pero la identidad de Dios como base es lo que hace que seamos prodigiosos. Y la identidad es fundamental para ser alguien prodigioso. Si tú tienes una identidad bien constituida, estable, que sabes lo que quieres, que la tienes clara, pues eres una persona prodigiosa. Y me encanta que Mr. Pande haya tocado ese punto. Los invito a ver el episodio 8, la música y la espiritualidad, junto a Mr. Pande. Hablamos de música, hablamos de lo que es la música cristiana, la música secular, en cantidad de temas que pueden ver. A mí lo que me hace admirar a Mr. Pande y la razón por la cual yo lo invité a tener una conversación conmigo es porque también en cierto modo tiene ciertos conocimientos en muchas cosas, tiene una mentalidad en la cual él es muy concentrado en su trabajo y en las cosas que hace. Para él, él tiene una identidad tan bien definida que sí, que pasamos por nuestras cosas como cualquier persona,
o que a nuestra edad podemos tener ciertos sentimientos o ciertas cosas, pero Mr. Pan, de a la edad que tiene, mano, Mr. Pan, de la edad que tiene una madurez prodigiosa y tiene una mentalidad increíble, tiene una mentalidad que tú dices, este muchacho le gusta trabajar, este muchacho le gusta estar centrado en sus cosas, porque así es con su música. Él tiene un sello de artistas cristianos y él es muy organizado en sus asuntos con el sello. Él dice, bueno, chicos, es esto, tengo estas ideas, los asuntos del sello se manejan así, y es muy organizado y tiene muy claro lo que quiere, tiene muy claro el propósito al cual fue llamado, y tiene una identidad y una, por decirlo así, una centralización en su vida. Está tan centrado que eso a mí me hace admirarlo a él. Y el hecho de que ser maduros, de ser centrados, de tenerla clara, nos hace ser prodigiosos, porque en un mundo donde vemos mucha gente, en el que vemos mucha gente desubicada, en el que vemos mucha gente inmadura, mucha gente loqueando, que no les interesa nada, pues tú ves un chico de estos y lo ves maduro, lo ves centrado en sus cosas y tú dices, este es distinto al resto, este no es parte del montón, este es diferente, este es prodigioso. Y yo admiro mucho a Pande por eso, porque Pande es un chico que a su corta edad, que en su juventud es una persona demasiado centrada y con una madurez increíble. Y yo eso lo resalto de él. Y mira, fíjate cómo vemos a Dios reflejado en distintas cosas, porque el prodigio lo vemos teniendo la visión en nuestro corazón, con la gracia, y esas distintas personas tienen gracia, tienen madurez y tienen cosas que los hacen ser distintos al resto, al montón. Y por eso es que los admiro tanto, porque uno dice, mano, esta persona está increíblemente dotada por Dios. Y honro a los distintos invitados que han venido saliendo en estas temporadas, porque han venido reflejando eso de Jesús, eso prodigioso. Porque lo prodigioso no solamente lo prodigioso y lo increíble no solamente se reduce a milagros. Lo prodigioso y lo increíble también se ve en la identidad, en la música, en la calidad de las cosas que hacemos, en la calidad de personas que somos, y no solo en las milagros y cosas sobrenaturales que puede hacer Dios en nuestra vida. Nosotros también podemos sacar a relucir el prodigio y ser ejemplo de prodigio, con la identidad, con el talento, con la gracia y con el hecho de tener a Dios en nuestro corazón. Y bueno, tú te preguntarás, bueno, es muy fácil decirlo, pero en momentos verdaderamente de aflicción, uno cómo le hace para ser prodigioso. Tú hablas como que de lo increíble que hace Dios, de lo increíble que puede ser Dios en las distintas facetas de nuestra vida, pero en un mundo donde hay tanto dolor, tanto sufrimiento, ¿cómo podemos ver el prodigio de Dios si ese es un mundo vuelto nada? Pues mano, yo te puedo decir que siempre van a haber obstáculos en el camino, pero esos obstáculos hacen parte del prodigio, porque cuando tú pasas por obstáculos y pasas por cosas, aprendes cosas nuevas, adquieres habilidades nuevas, adquieres pensamientos nuevos que te van haciendo mejorar a ti como persona, que te van haciendo mejorar a ti como individuo y te van a hacer llegar a un nivel de prodigio inexplicable.
que tú vas a decir, esta persona en el 2010 era inmaduro, era fiestero, era desorganizado, pero mira cómo está ahorita, está centrado, siendo una buena persona, maduro, y nos sorprende el cambio, es increíble el cambio que ha tenido. Y en esas pruebas y en esas cosas que nos hacen crecer es donde vemos verdaderamente cómo se adquiere el prodigio, cómo se adquiere el sello propio y la identidad propia que nos hace ser prodigiosos. Entonces, en lo bueno, en la tempestad, se puede ver la mano de Dios y un cambio prodigioso en nosotros. Y ahí se puede ver la soberanía de Dios y la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, a pesar de que estés pasando tormentas, luego viene la victoria y vienen las cosas increíbles a pasar en tu vida. Entonces, y no es solo en lo de los milagros, no es solo lo prodigioso, no son solo milagros, son cambios de actitud, evolución, crecimiento personal que nos hace ser como Jesús y que nos hacen personas prodigiosas. Y bueno, yo sí digo que la mano prodigiosa de Dios hace cambios prodigiosos, hace hechos prodigiosos y hace transformaciones prodigiosas. ¿Qué más les puedo decir? Otra de las preguntas que he hecho alrededor de esta temporada es que si hemos sido testigos de algo prodigioso alguna vez en nuestras vidas. Y la respuesta es que todos hemos sido testigos de cosas prodigiosas en nuestras vidas. Sandy Flow comentaba que él había visto choques, accidentes, que había visto revelarse la mano de Dios en milagros en su vida y como que en salvarle la vida a él para darle un propósito y para tenerlo donde está. Eso es algo prodigioso que a los ojos del mundo puede ser insignificante, pero cuando se lleva al contexto de la persona, a la persona le significa mucho porque le aporta a su evolución personal y le da una posición de agradecimiento. Cuando somos agradecidos somos prodigiosos porque vemos un mundo lleno de gente desagradecida, llena de gente que no es consciente de las cosas que Dios vive haciendo y se pierden de mucho por no ser agradecidos en lo prodigioso que hace Dios. Santi Flow decía esto. Michael Parga también me comentaba que él fue sanado de pie plano, que él vio hechos increíbles acontecer en su vida. ¿Quién más invitado? Yo he visto la mano de Dios en mi vida en asuntos de salud, en asuntos de la vida de nosotros como familia. Y todo esto ha hecho ver la mano de Dios prodigiosa y ha hecho que seamos libres, que seamos plenos en Jesús. Y es bueno resaltar todas estas cosas porque debemos ser agradecidos con lo que Dios nos ha hecho. Probablemente tú no lo notes ahora, pero el hecho de que tú estés con vida ahora es un acontecimiento prodigioso. El hecho de que tú puedas abrazar a tu familia es algo increíble que solamente Dios te puede ofrecer. Jesús y llevar la esencia de Jesús te hace alguien prodigioso. Quería también finalizar este capítulo
invitándolos a que sigan a Jesús, a que vean las maravillas que Él hace, porque vamos a otro tema y es el asombro. Muchas veces nosotros hemos perdido la capacidad del asombro, estamos tan rotos y tan desgastados que vivimos ya por vivir, vivimos como zombies, como quietos, ya no nos asombra nada. Y constantemente Dios tiene la capacidad en un mundo con falta de asombro, asombrarnos a nosotros, mediante las cosas que Él hace, mediante las cosas que Él dice en su palabra. Somos constantemente asombrados. Pero la invitación es a que sigamos siendo asombrados en distintos aspectos de nuestra vida, como que el hecho de agradecer que tenemos a nuestras familias, a nuestros familiares vivos, asombrarnos con las cosas increíbles que nos llegan, alegrarnos y regocijarnos si algo bueno nos pasa, porque si algo bueno nos pasa no es por nosotros, es por Dios. Y debemos recuperar la capacidad del asombro, porque a través del asombro podemos ser más agradecidos con el Padre y podemos ser más agradecidos con Jesús por las cosas que Él hace. Al nosotros ser asombrados por Dios, agarramos una posición de gracia, una posición de gozo y de felicidad que nos hace agradecer. Entonces, es muy importante eso. Bueno, este fue todo mi camino, este fue todo el proceso que tuve que pasar para hacer prodigiosos podcasts. Espero que Dios se siga revelando de una manera prodigiosa a sus vidas, que puedan ver el prodigio de Dios verdaderamente, porque es importante verlo. Agradezco en este año, ha sido un año de podcast, un año de prodigiosos podcasts. Agradezco a cada uno de los que son parte, han sido parte del podcast y los que van a ser parte, porque faltan más invitados, faltan más episodios de esta temporada. Y estoy agradecido inmensamente con las personas que han apoyado este programa, que han apoyado este propósito que tengo a través de Dios. Y nada, los invito a que se regocijen y que sean alegres a través del regocijo de Dios, que sigan admirando las cosas increíbles que Él hace y que reflejen el prodigio de Dios a través de las cosas que Dios ha hecho en la vida de ustedes, a través de lo que son como en su personalidad y en sus acciones, y que reflejen el prodigio de Dios en su caminar diario. Es increíble que ustedes hagan que a ustedes los miren y que las personas que los miren a ustedes digan: este no es más del montón, este tiene algo especial y único. ¿Qué será lo que tiene? Y cuando te pregunten: ¿qué tienes tú que resaltas tanto por encima de los demás? Que tienes algo diferente que no sé qué es, pero lo tienes. Y que tú le puedas responder: yo soy diferente por la gracia de Dios, yo soy diferente porque Dios está en mi vida. Y llegar a un nivel de gozo y agradecimiento increíble. Gracias a todos por ser parte de este proceso, de este camino, de este podcast. Les prometo más episodios, más cosas por venir, y espero que lo que yo haga les siga siendo de bendición. Gracias. Bendiciones y abrazos. Los invito a suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones, a compartir este episodio y a compartir los demás episodios. Que tengan una buena semana, gente. Bendiciones.